¿Cuántos años tiene el niño? 9 años. ¿Cuánto hace que están separados? Desde que mi nene tiene 3 años más o menos. ¿Cuándo empieza este problema que él no quiere ir con el papá? Él nunca quiso irse a casa de su papá. Desde siempre, porque él nunca tuvo, desde que nació, nunca estuvo el papá presente, ¿verdad? Vivíamos en casa de los suegros, entonces él salía, hacía su vida prácticamente, como generalmente toda pareja, cuando empiezan los niños, ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Luego de eso, cuando ya nos separamos definitivamente, yo me iba para dejarle a la criatura por la abuela, porque la abuela le quería ver al bebé. En ese momento no había, por ejemplo, todavía la justicia no estaba de por medio. Yo le llevaba de por sí, ¿verdad? Porque el problema era de pareja, no del niño. Entonces le llevaba, pero mi hijo nunca quiso quedarse igual. Entonces lo que hacía es me quedaba yo ahí durante la mañana, a veces almorzaba con la abuela y después de ahí yo me tenía que escapar para poder irme, ¿verdad? Porque querían que se quede. Nunca, o sea, en ninguna oportunidad él quiso quedarse o se quedaba sin vos. Sin mí. O sea, siempre desde un principio quería que vos estés ahí. Sí. Después de ahí llorar, y en ese interín, en los años, 2 veces se llegó a escapar de esa casa, porque la casa está hecho con tejido nomás. Entonces se escapó y como vivimos a 2 cuadras y media más o menos, él conoce el camino y se fue. Y cuando yo tenía que trabajar, entonces era mi mamá quien le recibía, o mi papá. Mamá, ¿y cómo era la relación entre el padre y el hijo cuando vivían juntos? Nada. A veces yo le pedía una manzana, anda a pedirle a tu mamá, le decía. O sea, era mal. A mí me pegaba. Yo viví violencia doméstica con él. ¿Y los padres de él sabían? Sí, pero no pueden hacer nada con él. Él me llegó a denunciar a mí por violencia familiar. Él a mí. ¿Por qué? Porque dice que yo le acosaba, que yo no podía superar la relación, cosa que es mentira, siendo que él me pegaba a mí. Yo llegué a mostrar fotos de lo único, porque él me pegaba y me encerraba en la pieza durante varios días. Me sacaba el celular hasta que desaparezcan los golpes. Y después de eso fuimos al juzgado, se hizo una medida. No pude irme tampoco a hacer el perfil psicológico porque me amenazaron, me dijeron cómo yo le iba a mandar a la cárcel al papá de mi hijo, cómo yo voy a hacer eso, no tengo corazón. Y uno sin darse cuenta entra en ese círculo juego. Y no te das cuenta en qué momento caes ahí. Y cuando me pegaba y una vez le pegó también ya a su mamá. Y cuando ya era todo mucho más difícil, ahí decidí salir. Él ya tenía también una pareja a la par. Entonces fue esa la situación donde dije, bueno, es mi oportunidad y salí. A ver, cuando vos decís él hacía una vida normal, ¿es porque estaban en la casa de los padres? ¿Él hacía como si fuera un hijo soltero? Sí. ¿Y te tenía vos ahí con el chiquito? Sí. Porque era yo la que trabajaba. Vos trabajabas y los padres, digamos, y la abuela cumplían el papel del papá, sí, digamos. Sí. Entonces, por ejemplo, mi hijo se enfermaba, yo tenía que dejar mi trabajo para yo irme a socorrerle a mi hijo si pasaba algo, si yo no tenía plata por algún motivo. Era a veces el abuelo que me daba un 50.000 para el remedio, ¿verdad? Hasta el abuelo era más papá que el papá. ¿Y cómo fue tomada esa decisión de salir de la casa? Porque vos decís, en un momento salí, dijiste, le llevaste a tu hijo contigo. Sí, y ahí lo que él me decía siempre es que yo voy a salir pero sin la criatura y sin nada. Que agarre mis cosas. Una vez agarró toda mi ropa y se fue a tirar enfrente de la casa de mis papás, ¿verdad? Nosotros vivimos a 2 cuadras y media más o menos, pero él no tiene una casa estable. A veces vive en otro lado, viene acá, viene en la casa de su mamá y así constantemente, ¿verdad? La abuela sí se sintió mal al principio, ¿verdad? Pero ellos igual seguían viéndole. Nunca les prohibí la visita, el relacionamiento. Bueno, ¿cuándo empieza este problema con tu nene que no quiere ir y que se hace pipí y que...? Desde el 2022, mi hijo no era tan notorio los cambios, pero él decía, no me quiero ir, ¿verdad? Después, 2023, empezaba ya a llorar. Lloraba. Mamá, no me quiere. Llegaba fin de semana, ya lloraba. A veces yo tenía... Mi hijo vive pegado a mí. Y yo trabajo de manera independiente, soy emprendedora. Porque me debo adecuar al horario de mi hijo, no mi hijo a mí. Entonces, yo cuando ellos se iban... Cuando le llevaban a mi hijo, es ahí donde yo me tomaba el sábado, domingo para empezar a trabajar, porque el papá no pasa prestación alimenticia.
debe cerca de 30 millones, ya por ahí, entre 26 a 30 millones en prestación. Porque Está en Redam, ¿verdad? Pero igual él sigue yéndose a lugares caros, conocidos, a cenar, a tomar, a ¿Maneja? bailar. ¿Tiene su vehículo, maneja o...? No, se compró una moto también. Trabajaba en una empresa ganadera y cuando se le iba a desviar embargar parte de su sueldo, renunció, ¿verdad? Para que no ocurra eso. Mamá, ¿y por qué te sacan a vos la custodia y se la dan a él? No me sacan la custodia. Nosotros habíamos llegado a ese acuerdo primero en una mediación de que sí le iba a llevar sábados y domingos porque yo necesitaba trabajar. Yo tenía una tienda donde los fines de semana es donde más trabajaba. Era una tienda de regalos. Y ya que no pasa prestación, bueno, ayúdame con la crianza, ¿verdad? Sí, Que sí. cuídenle. Entonces yo me dedicaba a trabajar. Entonces había entre semanas también. Yo le dejaba que le cuiden, que estén con él el día de cumpleaños de los abuelos de él. Le preguntaba si le iba a llevar. Después él solicitó una modificación del régimen de relacionamiento y quería aumentar otra vez los días de que él llevarle con él. También me amenazó con que iba a mandar a hacer una cédula nueva. Él se va a casa, gritaba, me decía palabras feas que ya sabemos, mantenida, de todo, todo. Entonces, ahí también, como les mencioné, hay llamadas a 911. Nunca pude hacer realmente una denuncia contra violencia a la mujer también por eso, porque durante un tiempo, casi un año prácticamente, ni siquiera me pude mostrar. Incluso mi hijo me decía, quédate más allá adentro, mamá, y yo me voy a ir hasta allá, cuando le venía a retirar. Es decir, vos vivías atemorizada por él. Sí, una vez me fui a Ciudad Mujer y cuando me fui a Ciudad Mujer la psicóloga me dice, ¿dónde están las pruebas de lo que él te hace y te dice? Y le dije, doctora, yo no puedo andar con un celular todo el día grabando a ver porque le va a aparecer en algún momento. Una vez me crucé en una intersección con él y me dice, ¿viste que vos luego buscas que se te hagan las cosas? Me dijo. Le llevó a un psicólogo a mi hijo y ese psicólogo, ese informe psicológico presentó en la mediación para aumentar los días de visita, ¿Y porque qué? dice que yo manipulo y yo le enseño a mi hijo a que no le quiera a su papá, ¿verdad? Entonces el informe psicológico es subjetivo, porque lo primero que sale en el informe psicológico al principio dice que están separados por una infidelidad de la madre. Esa fue una de las excusas que él utilizó para poder separarse de mí, que yo le fui infiel. Me puso un cuchillo en el estómago y me obligó a escribir una carta donde diga que yo le fui infiel. Y con eso se va en todos lados, hasta para solicitar el divorcio, ¿verdad? Y ahí yo le comenté al mediador que hay violencia por medio y ese tipo de cosas, y se quedó todo en el opereí, como se dice, ¿verdad? Posterior a eso, el 1 de abril del 2023, mi hijo me dice, no me voy a ir a casa de mi papá. Ahí voy a hacer una denuncia, porque mi hijo no hablaba, se callaba, era muy sumiso. Ahí le pregunto qué pasa y me comienza a contar algunas cosas. ¿Qué te contó? Porque él en la escuela estaba teniendo malos comportamientos, se frustraba, rompía el lápiz, arrugaba el cuaderno libre. La profesora me llamó y me dijo, algo está pasando con él y todas esas cosas. Ahí es donde yo le pregunto qué pasa. Le dije, mira que yo en el colegio tengo una cámara y sé lo que estás haciendo. Ahí me dice él, y no puedes poner una cámara en la casa de mi papá. ¿Y para qué? Para que vos puedas ver cómo me pegan y cómo me tratan. ¿Dónde querés que coloque esas cámaras? Detrás del ropero de su pieza, entre la cocina y la sala, porque es una divisoria ahí que detrás de esa, ahí, porque hay un arito de básquet que le había comprado para que lleve para jugar ahí. Me dijo, detrás de ese arito de básquet que colocaron. ¿Y qué te hacen? A veces le empuja. Una vez llegó así con laceraciones. Nos fuimos al hospital de Itagua
para que le puedan ver. Incluso ahí mismo, la residente de urgencias me pregunta qué pasa y yo le cuento, mi hijo dijo que fue lastimado por su papá, por eso le traigo. Y mi hijo ya estaba dormido, eran las 11 de la noche, y me dice que no, tu hijo se tiene que despertar para hablar. ¿Y cómo viene este problema y por qué? Le doy un preámbulo y ahí me dicen, no, yo creo que vos lo que querés hacer es crearle problema al papá. Esa mentalidad es increíble como hay hoy día. Lo único que hizo fue dejó constancia de lo que pasó y si se hace una denuncia, ahí recién se va, la policía, la fiscalía tiene que pedir, ¿verdad? Y así, después me decían que a veces no le daban de comer, que a veces comía y si no comían le retaban, le tiraban la comida en la cara. ¿Vos volviste a plantear ante las autoridades, instituciones, que tu hijo no se quiere ir? Después de eso, cuando me fui a preguntar esa primera denuncia, entonces el 1 de abril yo dije, bueno, él ya no se va más. Del 2023 dijiste. Del 2023. Todavía estamos ahí. Sí, ese es el primer caso, porque cuando fui a consultar había sido, nunca corrió esa denuncia, nunca se hizo nada. Él me denuncia a mí por incumplimiento del régimen de relacionamiento. Después de ese 1 de abril, yo no me presento porque mi hijo es asmático, presento una nota a ver si me pueden posponer esa reunión porque soy yo quien le cuida a mi hijo. Y me dicen que no se da lugar, me multan 15 jornales por no y que se tiene que ir. Bueno, entonces se va, yo hago una nota por mi cuenta donde anexo screenshot de los mensajes de él y donde digo que sí, que no le mando con ropa, porque las ropas que yo mandaba se quedaban todas ahí. Mi hijo ya se estaba quedando sin ropa y sin champión. Y que si le pasaba algo otra vez en las condiciones en las que venía, el papá era responsable. Por más que parezca un chiste, pero era el único aval que yo tenía. Se fue la trabajadora social, una psicóloga, estuvieron casi 2 horas intentando convencerle a mi hijo, yo no di una palabra. Y lo único que dijeron fue, señora, háblale, convencele, se tiene que ir. Decirle que se vaya. Él alza y hace todo esto, no quiere ni que le toque. Le dice, señor, llévale allá hacia el bajo, anda a hablarle, convencele. Lo mismo. Y cuando vino, dijo, sí, me voy. Se fue. Pero yo, ¿dónde voy a saber si no le amenazó? Si no le dijo algo. Y hasta hoy él no se quiere ir. Y hasta hoy no. Después los comportamientos empeoraron. Ya empezó a pegarse. Ya venía sucio, sin bañarse, con caquita en la cola. Ahí ya empezó a ser psicosomático. Llega jueves, viernes, él ya tiene fiebre, se enferma, algo le pasa. Me voy al hospital y él le cuenta a la doctora, yo no me quiero ir en casa de papá. Me dan una orden para que él se quede en casa y me dice llevarle al hospital a Costaño, porque ellos son especialistas. Me voy porque él anteriormente estuvo siguiendo luego un tratamiento psicológico, pero esa psicóloga no le pudo sacar ninguna información porque era muy callado. Se va a la Costaño y el psicólogo de ese día le cuenta todo. Le cuenta todo y saca del estudio jurídico de ahí, de la oficina, que solicitan una medida cautelar para mi hijo por las cosas que contó. Cuando se va el 14 de diciembre del 2023, nos vamos y tenemos una audiencia con la doctora Emilce Rodríguez y nos empieza a decir, ¿qué es esto lo que está pasando? Mi hijo está sufriendo maltrato, esto que aquello. No. ¿Qué maltrato? Vos nomás estás creando todo un show para crearle problema al papá. Vos pensás que no conozco mujeres como vos, que vienen y crean problema acá. Sos mala madre. El papá me denunció por violación del deber del cuidado. Que yo le tengo el champión sucio, que las uñas están largas, que el pelo está largo. Pero eso le dije, él tuvo tiempo de levantarse e irse a la fiscalía a decir que el champión tiene... Yo no vivo en zona Carmelita, doctora, le dije. Yo, entre mi casa a su casa hay un trayecto de arena. Mi hijo es una criatura, juega todo el día, se rasca, se ensucia, su uña va a estar sucio, le dije. Solamente porque a él le molesta, yo le tengo que limpiar sí o sí. Tiene el pelo largo, él no le puede cortar el pelo. Y tuvo la decencia de venir hasta una fiscalía
hacer toda esa denuncia en vez de decirme, ¿le puedes cortar el pelo? O tomate doy para que le cortes el pelo. ¿Verdad? Nunca le creé problemas, ni una vez cuando le pedí un 15.000 guaraníes para un certificado de estudios. Me dijo, sí, yo creo que la plata se cae del cielo. Esa fue la primera y última vez que le pedí plata. Y nunca más. Lo que acá, usted viene hasta el programa, venís mamá del Sí. programa, porque lo que querés es que se le escuche a tu niño. Mi hijo está diciendo, él ya está con antidepresivos. Él empezó a tener comportamiento. Yo vivo pegada a la puerta de la escuela porque él tiene crisis nerviosas. Él se pega, él se pincha. En una ocasión me llegó a morder. En el hospital tuvo crisis, donde entre 3, 4 personas le teníamos que atajar. Se internó entre el 12 de abril al 19 y estamos por asma, y yo le avisé al papá, ¿verdad? Porque necesitaba ayuda económica, pero con la condición de que él tenía que ir a visitarle a su hijo. Yo le dije que no podía porque estábamos aislados. Y todos estos síntomas que él tiene es cada vez que va a ir Sí. a la casa de su papá. Y desde esa fecha es que él ya no se va. Él me vino el 30 de marzo con un esguince de tobillo. Este 30 de marzo. Sí. Vino también el año pasado a finales, vino con el ojo hinchado, y ahí él contó que su papá le codeó, porque el horario es hasta las 8 de la noche los domingos que le tiene que traer, pero nunca llega a esa hora. Bueno, acá esta mamá viene, habló de Esmilce. ¿Cómo se ¿Cómo llama? es el apellido? Esmilce Rodríguez. Hoy precisamente hablé con ella, ¿Y? me crucé otra vez y le conté la situación, y me dijo que es mentira que ella me pudo haber sacado la medida cautelar porque se encarga el juzgado. Yo me fui a hablar al juzgado, el juzgado me dice que la defensoría tiene que salir, me fui a la fiscalía para saber qué situación hay, me dice que la psicóloga de la fiscalía tiene que pasar el informe. Me voy a la psicóloga de la fiscalía, me dice que los de la oficina tienen que pedir, Bueno. se pasan la pelota. Y Otro este caso sábado, más, sí. un caso más en donde está el hijo en el medio. Y según esta mamá, este nene no se quería ir a la casa del papá. Tiene manifestaciones físicas. Tiene manifestaciones ya, bueno, psicosomáticas. psicosomáticas, porque el asma muchas veces es psicosomática, además de ser alérgica. Así que habrá que escuchar al niño, habrá que sentarse con papá y mamá, saber cómo se va a hacer por el bienestar de esta criatura, ¿verdad? Y que se entienda la situación para saber cómo se puede resolver un caso como este. El papá tiene derecho a verle, pero también el niño tiene derecho a ser escuchado y a saber qué está pasando y cómo puede ser que no logre el papá vincularse con él y lograr de que se vaya feliz de la vida un fin de semana a estar con papá. Este es el caso que tuvimos hoy.